Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Marisol. Ahí lo estoy viendo. Vamos a Es- esperar unos minutitos, ¿sabes? Para que ingrese sí, y yo aproveché partamos la... ahora porque la verdad es que los lunes justo me toca comité curricular, entonces de hecho tengo en un ratito ahí que todavía no parte, pero por eso me ha Sí, costado pues, como entrar a las clases. sí, pues estamos todos súper ocupados. Sí. Todo el mundo o tiene libro, los que están libres están ocupados y así sucesivamente. Así que Claro. es parte de Pero la ahí historia. tratando de avanzar y cumplir con las tareas. Sí, hoy día va a ser nuestra última clase, pero vamos a tener después una clase, porque como la semana pasada íbamos a hacer como un tutorial de Kahoot. Pero justo tocó la reunión de jerarquización. Sí. Y ahí todo el mundo se le complicó porque tenían clase, otros qué sé yo. Entonces, hoy día nos vamos a poner de acuerdo para hacer eso y vamos a dar 2 semanas más de plazo para entregar los trabajos y podemos Súper. hacer una tutoría más a las personas que necesiten algo más guiado. Así que no hay ningún problema. Es que es fin de semestre, entonces estamos como todos vueltos monos, Sí, entonces, ahora baja así como un poco como, pero en esta semana estamos todos críticos porque aparecen todos los chiquillos con los problemas de asistencia, que las notas, que las recuperativas, que los calendarios de examen, en el caso de nosotros y los profes obviamente revisando todo lo último. y no sé, como muro los lamentos esta semana. Así, por eso vamos a dejar, yo creo que para después la clase de Kahoot y gamificación para la simulación virtual, que se cuesta un poco más a veces, entonces la idea ojalá hacer, quizás si tú quieres hacer, no sé, con alguien un grupo, agruparnos, ¿cierto? Y trabajar como más en grupitos chicos, así como los que van a hacer el trabajo, ¿ya? Y vamos a dejar 2 semanas más para justamente hacer lo mismo con alta fidelidad. Ok, ya. Sí, porque así estamos más relajados. Tampoco es para estresarse. La idea es hacer una ayuda, no, no terminar Claro, es que la todo idea es que lo loco. hagamos bien, entonces si uno al final Sí. lo hace como por cumplir, tampoco es la idea. Y ahí está la Marcela. Muy bien. De hecho, tenemos que responderte porque tú nos respondiste a lo de, como los comentarios a la guía que habíamos mandado, que yo hice justo con la Marce, Ujú. de, de baja fidelidad, pero Y no hemos tenido ni tiempo de juntarnos para responder el correo. está súper buena Delta. La dejamos para la alta Así- entonces. sí, pues, hay que hacer alguna acomodo y que el Regio falta. Paja puede ser, ahí lo podemos conversar. Así que no hay ningún problema. Ya. Eso, vamos a esperar Es ahí que es a una la gente. idea, porque claro, nosotros podíamos, yo podría haberlo hecho con gente de Fono y Marce con Nutri, pero es una idea que igual Sí, venimos hace rato dándole vuelta a nosotros, justo en el módulo que es la asignatura que hicimos, porque la última unidad de mi módulo es de glusión, que también es la última unidad del módulo de la Marce. Entonces creemos que igual sería buena instancia de hacer algo y que está dentro justo de nuestro programa. sí. Eso, qué bueno que hayan identificado áreas en común. A veces cuesta mucho, justamente eso de sean comunes cuesta harto. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, ¿y tú? Aquí estamos terminando una Semestre. locura. Sí, ¿viste? Estamos todos locos. De aquí están, hay 2 ECOE aquí en este momento. Sí, olvídate el día de hoy, como ha sido acá en Santiago. Medicina, ahí, no sé cuántos alumnos tenemos en medicina hoy día. ¿Dos evaluaciones? Sí, pero ¿cuántos eran? 84 en urgencia. 84 y los otros son 68. 68 en pediatría y 84 en urgencia y trauma. ECOE, con altas estaciones. Así que, Oye, y los ECOE, perdón que me meta aquí porque este es ¿mm? interesante, yo siempre o sea, he visto cómo lo hacen, nunca he hecho uno, pero creo que, por ejemplo, para nosotros, las asignaturas como integradoras sería ser súper positivo aplicar uno de esos, porque ahí, Súper. De como son hecho, distintas áreas, tú los haces pasar como por estaciones, ¿cierto? Así se sí, organiza. Entonces pase por una entran estación, todos responde, juntos. hace un procedimiento, va por otro, hace otro, y tú puedes Así. corroborar si realmente hay competencias de todas como las áreas. Encuentro que es Sí, súper entonces, bueno. por ejemplo, si tú tienes 10 estaciones, estoy pensando, igual hay que dejar una estación de descanso, porque si no quedan ahí medio turulecos, y generalmente uno deja esa estación después de una fuerte.
de una que sea cansadora o cognitivamente o físicamente. Por ejemplo, después de reanimación cardiopulmonar, idealmente dejar la estación de descanso, porque terminan agotadísimos después de reanimar. Por ejemplo, Pero, cosas así. por ejemplo, pero en cada estación tú tienes que tener un docente que se haga cargo de esa estación, ¿no? No ¿Cómo lo hacen? necesariamente, mira, siempre hay que tener como un docente si tú estás evaluando competencias, por ejemplo, tienes una actriz, una competencia ahí, sí, o un fantoma que haga un procedimiento, perfecto, ahí hay un docente que lo pueda ver. Pero también existe la modalidad buzón. El buzón es donde tú le dejas un caso clínico y tiene que dar respuesta. Entonces pueden ser casos, o sea, tiene que ser aplicado, no pueden ser preguntas de memoria. Ponte tú, por ejemplo, si yo a un estudiante de medicina le muestro un trazado electrocardiográfico y necesito que me escriba qué ritmo tiene el trazado o qué alteración. Entonces, y lo escribe, pone su nombre, escribe el cuento, lo mete en un buzón. Ahí no hay docente. Ah, le podrías poner como pequeños casos, ponte tú, y que vaya sacando como de manera ¿Mm? aleatoria, ya me salió tal caso por esta misma área. O, por ejemplo, si Claro. fuera una estación que es estación respiratoria, en el caso de nosotros. Entonces ponemos Ujú. diferentes 3 o 4 casos respiratorios y saca uno y responde. Al otro Claro, trauma, responde a tal así caso. es. Entonces Ah, mezclamos buzón, mezclamos actriz, mezclamos... Hoy día hicimos una innovación académica porque pusimos body internet. Hicimos simulación virtual en una estación. Entonces también fue bien nuevo eso. Y había una estación con actriz, otra con body interact. No, y hoy día también hicimos otra innovación. Pusimos en un escenario de urgencia y trauma enfermera de verdad, como confederada. Entonces el estudiante tenía que delegarle acciones y tenía un caso de intoxicación por monóxido de carbono, por opioides, benzodiazepina, insuficiencia suprarrenal. Entonces las indicaciones médicas las daba el estudiante de medicina, pero había una enfermera titulada adentro, que estaba haciendo las indicaciones médicas. en el fondo es como lo mismo que la simulación, pero pensando en la evaluación, como ya si tú, Evaluación. Y el profesor está al otro lado con una pauta súper bien descrita que trabajamos, y entonces era dicotómica, logrado o no logrado, lo hizo o no lo hizo, sí o no. Y eso tenía puntaje de acuerdo a al peso que tenía el al indicador. peso que le das dependiendo del procedimiento que vaya a realizar. Mm. Claro, Sí, pues, porque por entonces, ejemplo, de hecho, nosotros pensando como en asignatura especialidad, como evaluación final, ponte tú, se podría establecer esa sí, modalidad. Sería súper positivo. absolutamente. Podrías tener Sí, una evaluación intermedia de COE para que los estudiantes supieran cómo se realiza ¿cuál es y la o sea, dinámica? la dinámica para que no lleguen estresados con esta cosa. Entonces, una intermedia que les va a servir como de entrenamiento. Y por final, una COE. Es bien interesante. Yo voy a hacer un curso de COE prontamente, así que ahí los voy a invitar a todos. Cómo se construye una COE desde las bases hasta todo, la pauta de evaluación, todo eso, absolutamente todo. Y como te digo, yo lo he visto, pero nunca he hecho uno, entonces me interesa. Creo que Tiene harto es aristas. positivo en el sentido de la evaluación. Ah, claro, toma un poco más de tiempo para organizarlo, pero Eh, porque, por ejemplo, y yo he sé visto en otros que, lados, ¿Mm? se ponían estaciones y en cada estación había un docente. Entonces, Sí, como que llegaba el docente, hacía la pregunta o el caso y debería responder. Y ahí estaba el docente con la pautita analizando las respuestas del bueno, de estudiante. hecho, hoy Estaba día a la como otra, al otro docente con el otro caso y así se iban. sí. Bueno, de hecho, ahora los docentes no tuvieron relación directa con los estudiantes, solamente por voz de Dios le da la información o todo. ¿Por qué? Porque el caso clínico lo dejamos pegado a la puerta. Entonces el estudiante tiene un minuto para leer el caso y cuando entraba estaba la enfermera. Entonces también había, ¿qué analizábamos? Comunicación efectiva. Sí, la información, la enfermera manejaba toda la información del paciente. Entonces también para el trabajo en equipo, ¿cachai? Ahí se ven otras competencias. No estuvo bien interesante. Claro, Todavía estamos porque en eso eso. es como una mezcla entre simulación con evaluación, está Sí. todo, sí, bueno. Así para que le demos una vuelta. Oye, el día de hoy tenemos hartas cosas que ver, pero lo que le comentaba a las chiquillas, Fernando, es que tenemos que hacer, ¿cierto?, la clase de Kahoot y de gamificación, que por razones de jerarquía no pudimos hacer el otro día, pero obviamente si quiere entregar el trabajo está bien, pero si no, vamos a hacer una reunión para trabajar
Eso específicamente, ¿ya? Para que me digan, por último, podemos juntarnos en distintos horarios, ¿ya? Porque también que todos coincidamos en el mismo horario, eso es casi imposible, por no decir imposible, ¿ya? Y vamos a dar 2 semanas más de plazo para entregar los trabajos, ¿ya? Porque sabemos que estamos a fines de Ay, qué semestre, bueno. Yo estamos ya, todos. yo ya, mi urgía ya lo había hecho. Sí, pues si tú lo habías hecho. Así que, pero vamos a tener esa para que no estemos tan estresados. ¿M? Ya, el día de hoy es último día, ¿cierto? Donde vamos a hablar de alta fidelidad. Pero para hablar de alta fidelidad, nosotros sabemos, ¿cierto? Que la alta fidelidad es cuando el profesor está fuera de la sala, hay una sala espejo y el profesor, ¿qué es lo que hace? Mira lo que está haciendo el estudiante adentro, ¿cierto? Entonces, ¿qué fases tiene la alta fidelidad? Tiene varias fases. La primera fase se llama, bueno, el pre-brief, en el fondo es como nosotros le damos las indicaciones de cómo va a surgir todo este escenario. Y luego viene el brief. El brief es la introducción al caso clínico, donde tú como docente le dices, hola Juan, tú vas a entrar, recuerden que entran uno, dos o tres, dependiendo del caso, no entran todos los estudiantes, porque la alta fidelidad es alto realismo. Entonces tienen que entrar lo que realmente sería real en un contexto clínico, ¿ya? Imagínense un box de atención con 7 estudiantes, o sea, eso jamás va a ser cierto, ¿cierto? Entonces ya, entra uno o dos y el resto se queda detrás de la sala espejo mirando el desempeño. ¿Cuáles son las acciones que uno hace ahí? Hace el brief. Y el brief es donde yo le explico al estudiante que va a vivir la situación. Yo le digo, hola, te cuento. Primero, contexto. ¿Dónde estamos? Estamos en un box de atención primaria. Estamos en la urgencia. Estamos en domicilio. Tengo que decirle dónde estamos. Segundo, te quiero contar que para este escenario tú cuentas con, ¿qué es lo que tiene el escenario? Tiene carro de paro, tiene oxígeno, tiene qué tipo de instrumentos, tiene medicamentos, tiene, por ejemplo, en el caso de hoy día, una confederada que era enfermera, ¿cierto? Y que podía trabajar con ella. Puedes tener un teléfono y ese teléfono tú puedes llamar y pedir ayuda. Tú le das todo lo que cuenta el escenario. Es súper importante porque después tú te desapareces y si el estudiante tiene una duda, va a quedar sin saber cómo resolverla. Después que tú le haces este brief del escenario, va el brief del caso clínico. Entonces tú le dices, ya, estamos súper claros qué es lo que tiene el escenario, perfecto. Ahora te cuento qué es el caso clínico. Estamos aquí atendiendo a un paciente de 4 años que viene con la mamá, te cuento que el diagnóstico es este y yo contextualizo quién es el paciente, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene? Y ahí aparece un detalle súper importante, que es la misión. Tú ahí tienes que darle la misión al estudiante, le tienes que decir qué tiene que hacer, o sea, partir. Y tu rol en este momento es hacer una evaluación integral del paciente, por ejemplo, ¿ya? O hacer, tienes que darle la misión, porque de ahí parte el estudiante. ¿Todo de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, perfecto. En algunos casos, cuando hay muchas cosas en el escenario, uno le da unos minutos para que vea el escenario. Uno le puede decir, ¿sabes qué? Te voy a dar unos 3 minutitos para que mires qué tienes en el carro de paro, qué tienes aquí, ¿qué es cierto? Es porque les baja la ansiedad. Entonces, sales tú y tú le dices por el micrófono, ¿cierto? ¿Estamos todo ok? Sí, perfecto. Inicio del escenario. Y cuando se dice inicio del escenario, se inicia la acción, ¿ya? Y ahí parte, y parte en tiempo real. Esto es súper importante, ¿ok? Y los escenarios no pueden durar más de 10 minutos, ¿ya? Porque si duran más de 10 minutos, se transforma en una lata terrible, ¿cierto? Porque ya es mucho. ¿Por qué? Porque hay que ser súper concreto qué es lo que van a hacer y qué es lo que van a resolver. Los que quedan detrás del espejo, uno le da una misión y le dice, chicos, ustedes tienen que mirar lo que pasa adentro y es más, tú le puedes decir, ahora necesito que empiecen a notar todas las cosas que vayan viendo, ¿ya? Entonces tú le das una misión a cada uno de ellos, ¿ya? Tú vas a anotar cronológicamente lo que se está haciendo. Tú vas a ver, ¿cierto?, la parte técnica que se realiza, cómo la realiza. Tú te vas a fijar en el comportamiento de relaciones humanas, por ejemplo. ¿Por qué? Uno a veces no le dice nada, uno le dice, miren nomás. Pero cuando uno dice, miren nomás, como que hay gente que empieza a mirar el techo, a darse, ¿cierto?
no está tan comprometido con la causa, pero cuando tú le das una misión al estudiante, sabe que después tú como profesor le vas a preguntar, ya, Juanito, tú que estabas encargado de ver la cronología de los eventos, cuéntanos, ¿qué es lo que visualizaste? Entonces ahí están como medio sonados porque tienen algo que decirnos. Entonces ahí tú los comprometes con el escenario. Termina el escenario, fin del escenario, ¿cierto? Recordemos que la guía tenía varios puntos, tenía que hacer tres conductas técnicas, por ejemplo, administrar oxigenoterapia, instalar una vía venosa y administrar medicamentos. Perfecto. Recordemos que esas partes técnicas ya estaban resueltas en baja fidelidad. El estudiante sabía hacer eso previamente. Pero también nosotros declaramos a GABA, ¿se acuerdan? Que declaramos de los 15 principios, declaramos máximo cuatro competencias asociadas al factor humano. Entonces, esas cuatro competencias asociadas al factor humano son también las que yo quiero recoger en la discusión. Entonces, ya, ahora vamos a hacer el análisis, ¿cierto? Que se llama debriefing, el análisis de cómo vieron la técnica de instalación de vía venosa. Entonces ahí, profe, sí, fíjese que yo vi que sí, estuvo bien la técnica, pero como que contaminó, dejó la aguja arriba. Ah, ok. Y entonces tú y lo tomas y dices, ya, ¿qué pasaría si esto fuese real? ¿Qué pasa si es que tú contaminas esto? Y ahí empieza el análisis crítico de cada una de las cosas técnicas. ¿Qué dice la guía ministerial? ¿Qué dice no sé qué? Recordemos siempre que la parte técnica tiene un paraguas. Y ese paraguas tiene que ser sustento teórico de la técnica, ¿cierto? Que ustedes ya revisaron. ¿Qué dice la AJA? ¿Qué dice el MinSal? Etcétera, etcétera. Ya, pero paralelo a eso, ustedes también dicen, bueno, vamos a ver ahora aquellos aspectos asociados al factor humano. Les quiero comentar que este taller tenía tres grandes áreas del factor humano. El primero era liderazgo. Quiero saber ahora, dentro de este equipo, ¿quién fue el líder? Y le preguntas al equipo. Entonces ahí empieza la discusión y ahí uno empieza a abrir la discusión de qué tan es importante el liderazgo, qué características tiene que tener un líder, ¿cierto? ¿Qué fue lo que sucedió en el escenario, etcétera? Ya, conversamos de eso. Ya, la segunda cosa del factor humano era distribución de tareas. ¿Cómo se distribuyeron ustedes las tareas? Y ahí empiezan a hablar sobre la distribución de tareas, también la importancia, ¿cierto? Si tú notaste algún problema, yo noté que les costó mucho tomar la decisión. ¿Qué fue lo que sucedió? Aquí hay unas muletillas del lenguaje en el debriefing que son súper importantes tenerlas claras, que uno no puede hacer juicio valórico. Yo no puedo decirle, no, vi que lo hicieron, que se distribuyeron pésimo, muy mal la distribución de tareas. Porque de partida estoy hablando con un tono muy negativo, estoy, ¿cierto? Dando un juicio valórico. Lo que yo tengo que hacer es un juicio, ¿cierto?, lo más objetivo posible. Entonces yo le podría decir, yo noté, ¿cierto?, que para distribuirse las tareas se demoraron 5 minutos del escenario. Eso es súper objetivo, no hay juicio valórico. 5 minutos se demoraron en tomar la decisión quién hacía qué. ¿Qué les parece a ustedes estos minutos que ustedes tomaron para hacer esto? Sí, profe, la verdad es que fue mucho tiempo, perdimos tiempo en esto, nos costó, qué sé yo. ¿Y por qué cree que les costó? Es que no sabíamos la competencia de mi compañero, yo igual estaba medio dudosa. Entonces, cuando uno parte, ¿cierto? Preguntando de una manera objetiva, ¿cierto? Sin obviamente ser disruptiva, los estudiantes se abren. Si tú partes con, lo hicieron pésimo, obviamente que de ahí se cerró la cortina y nadie va a querer hablar ni una cuestión más, ¿cierto? Entonces, siempre recuerden, datos objetivos. Yo noté que se demoraron 5 minutos en tomar la decisión. Yo me di cuenta que tu compresión no era muy profunda, era superficial. Objetivo, no te estoy diciendo yo noté que tu compresión fue pésima. Fue muy poco profunda. Entonces, ¿qué dicen las normas AJA de la compresión? Ah, tiene que ser 4 o 5 centímetros de compresión. Ah, perfecto. ¿Qué pasa con esa compresión tan superficial? No, no tiene efecto. Y ahí uno puede empezar a discutir de todo ese tema, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean un escenario de alta fidelidad, anoten al lado, en una hojita, todo lo que van viendo para tomarlo después de retomarlo. ¿Ya? ¿Qué les pasa si en el escenario ustedes ven algo que no estaba pauteado, pero surge? Y surge de mala forma, sea lo que habíamos conversado la vez pasada.
tienen que tomarlo igual, van a tener que hacerse cargo. Aunque ustedes dentro de su pauteo no estaba esa habilidad, pero se dieron cuenta, por ejemplo, que dejaron la baranda abajo al atender a un paciente y tú dices, pucha, esto en la vida real se les cae al paciente, tú le tienes que decir, noté que durante todo el transcurso del escenario dejaron las barandas abajo. Chicos, conversemos sobre eso, que la importancia de tener las barandas en posición, sí, profe, sí, se nos puede caer el paciente, qué sé yo, bla, bla, bla. Entonces, cosas que ustedes vean que no son correctas, ¿cierto? Por favor, tómenlas, aunque no estaba dentro de su plan. Ustedes tienen que hacerse cargo de lo mal que vieron, ¿ya? Porque si no, ese estudiante se va a ir con esa visión de que es posible hacer algo incorrecto. Y como nadie se fijó en eso y nadie le dijo nada, obviamente él se va con esa mentalidad que está bien, ¿ya? Lo que nosotros estamos haciendo acá se llama debriefing. El debriefing es esto, yo les voy a mostrar el tipo de debriefing que hay, pero es un análisis en profundidad del escenario. Es decir, el escenario de alta fidelidad es un chivo expiatorio, es la excusa, ¿para qué? Para hacer el debriefing. ¿Ok? Toda la gente piensa que el escenario en sí mismo es lo importante. El escenario nos sirve de preámbulo para este análisis crítico de aspectos técnicos y aspectos asociados al factor humano. Y es por eso que el debriefing dura 3 veces más que el escenario. Si el escenario dura 10 minutos, un buen debriefing debería durar por lo menos 30. 40, ¿ok? Porque aquí es donde está la discusión profunda, ¿ok? Aquí se fija el conocimiento. Después en otro escenario sale otro estudiante, no sale el mismo, sale ya, ahora, ya, Juanito ya salió, así que la Pepita sale en este. Pero para que viva el escenario, para que nos dé insumos, ¿para qué? Para hacer el debriefing, ¿ok? Y luego se cierra el debriefing con un resumen, ¿cierto?, de los aspectos más importantes. ¿Qué es lo que te llevas tú? Cada uno de ustedes se va a llevar un aprendizaje significativo que es personal. Tú, Carolina, ¿qué te llevas de este escenario? Ay, profe, yo este escenario la verdad es que me llevo la importancia de trabajar en equipo. Yo no me había dado cuenta de lo importante que era comunicación efectiva en un equipo. Ya, tú, Fernando, ¿qué te llevas? Oh, no, yo me llevo la verdad la importancia de las barandas arriba. Yo no tenía incorporado que las barandas hay que dejarlas arriba. Yo siempre dejaba las barandas abajo. ¿Te dan cuenta? Es eso lo que se logra con un buen debriefer, ¿ya? Para hacer debriefing, obviamente hay que entrenar, 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 ¿ya? No es que de la noche a la mañana ustedes sean debriefers, ¿ya? Para ser debriefer hay que hacerlo muchas veces. ¿Ok? Y si van a hacer co-debriefer con otra persona, recuerden que el co-debriefer nunca está, lo habíamos conversado la vez pasada, nunca están juntos, siempre están separados, uno al otro lado, porque si no parece una comisión ¿cierto?, de examen oral. ¿Ya? Esos son tips importantes. Fernando. Sí, pensando en lo mismo, por ejemplo, nosotros acá no tenemos todavía la sala de simulación, se supone que ya para el próximo año debería estar. Sí. Entonces, ¿qué posibilidades habría de hacer como participar de un escenario? Porque tú da lo mismo el escenario, lo que interesa es como vivir el proceso de qué tengo, en qué ¿Mm? me tengo que fijar, cómo lo voy a hacer. Cuando está, no sé, cuando está esto que dices tú, la voz de Dios, ya, qué instrucciones voy a dar? Como, como para entender un poco esa dinámica, porque claro, se ve en la práctica simple, pero hay varios factores que hay que considerar al momento de ir haciéndolo y esto requiere práctica. Requiere mucha práctica. Ahora les quiero comentar que si bien los escenarios de alta fidelidad requieren salas de espejo con audio y video, uno igual puede hacer un escenario de alta fidelidad en una sala común y silvestre con los estudiantes calladitos, mirando esto de lejos, y uno aportándole la información, ¿ya? Es obviamente una versión low cost, ¿cierto? Porque necesitamos como el escenario, todo, pero se puede hacer. Y te lo digo ¿por qué? Porque a mí me tocó hacer alta fidelidad así en la San Sebastián cuando los escenarios de alta fidelidad se agotaban. Era tanta la cantidad de demanda que me decía, sé que no tengo más escenario de alta fidelidad, vas a tener que tener una sala de habilidad. Ok,
Entonces yo tenía mi escenario, qué sé yo, exactamente igual, los estudiantes lejitos, callados, nadie puede hablar, todos tienen la misma situación. En el fondo no hay un espejo, no hay un vidrio, pero se cumplía la metodología donde si preguntaban algo, yo les decía en voz alta tal cosa. Si preguntaban, yo, mi voz de Dios era voz de, no del cielo, sino que voz de la sala, digamos, pero estábamos en alta fidelidad. O sea, los estudiantes que estaban participando están callados y están mirando. Claro que es mucho mejor con un vídeo, con audio y video, sin duda, pero se puede hacer en una sala cualquiera, porque si tú manejas la metodología, la puedes hacer en cualquier parte, ¿ya? Pero es entrenamiento. Yo les quería mostrar hoy día, eh, acá tengo mi escenario de alta fidelidad de, acá, uno de los escenarios, ¿cierto? De alta fidelidad del ECOE que estamos en medicina. Y mire qué interesante, porque aparecen los criterios de evaluación y hay una pregunta que dice Glasgow, que valora el Glasgow del paciente. Entonces, ¿cuál es el gran error que se comete? Que el estudiante dice Glasgow y el docente le dice 14. O sea, como si la gente entrara con un letrero y dijera Glasgow 14. O sea, eso es imposible. Tú le tienes que decir al estudiante, pregunte lo que necesite preguntar para calcular el Glasgow. Tú no le puedes dar el número. Entonces, respuesta ocular espontánea, respuesta verbal inadecuada, respuesta, o sea, localiza, perfecto, calcula, tiene Glasgow 14. ¿Por qué? Porque ese es un error que cometemos, hemos cometido mucha gente, de darle la respuesta al estudiante. Tú tienes que guiarlo para que él le surja la pregunta, ¿ya? ¿Cómo se calcula esto si fuese real? Por eso las pautas de evaluación son, después yo les voy a mandar ejemplos de pautas de evaluación de alta fidelidad, son sumamente descriptivas y son súper objetivas, súper objetivas. O sea, es decir, cualquier docente que tome la pauta puede aplicarla. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Así que el alta fidelidad tiene, recordemos, el pre-brief, esta cosa general, el brief de la sala, donde está que tiene, el brief del caso clínico, ¿cierto? Luego el escenario, donde se le da información que necesita, puede ser con actriz o con fantoma, y luego está el debriefing que tiene, es cierto, mucho tiempo de análisis de dos grandes áreas, la parte técnica y la parte que usted declaró como importante, el factor humano, para luego hacer un cierre. ¿Ok? ¿Se va entendiendo esta parte? Les voy a mostrar ejemplos de altas y de debriefing. Marisol, ¿Sí? consulta entre el pre-brief y el brief, o sea, el brief es como contextualizar, entiendo yo, estamos en la Sí, sala, sí. les voy a ¿Mm? presentar el caso, y el pre-brief son como las normas previas, ¿qué es lo que le digo Sí. yo? El prebrief son las normas previas. Por ejemplo, chiquillos, les quiero contar que las normas del centro son estas, ¿cierto? Vamos a trabajar, va a entrar de a uno. Uno va a entrar y el resto se va a quedar afuera mirando el escenario. Ese es el prebrief, es como tú vas a organizar tu escenario. El brief es el que le das tú al que vive el escenario. El pre-brief es para todos los estudiantes. Chiquillos, esto es un caso de alta fidelidad, van a echar solo dos al escenario, el resto se queda afuera. Los que se quedan afuera van a hacer A, B, C, los que van adentro van a hacer la actividad, ¿cierto? Va a durar 10 minutos, después viene esto, ya. Ese es el pre-brief, las reglas generales. Y el brief es para quien vive el escenario, el contexto, el entorno y el brief del caso clínico. Por ejemplo, si estoy en una sala, ese brief tú se lo das desde el micrófono o tú estás en el escenario con Mm, ellos. Estás en el escenario con él. Ya, Tú entras con él al escenario y le dices, hola, ¿cómo estás? Ya, te presento. Este es el escenario, estamos en la sala de urgencia, tienes este carro, le muestras las cosas. Mira, acá está tu oxígeno. También le dices, este es un fantoma de plástico. Tú has trabajado con él. Tú puedes hacerle todas las acciones, pero recuerda que hay cosas que no vas a poder ver en el paciente porque el paciente es de plástico. Si necesitas alguna valoración, pregúntale en voz alta y yo, por voz de Dios, te voy a dar la información. Ya. Por ejemplo, si quieres medir llene capilar, el mono no tiene llene capilar. Entonces él me va a decir llene capilar y yo le tengo que decir 3 segundos, porque si no, no tienen cómo saber eso. Pupila isocórica.
Por Entonces le ejemplo, doy... ¿Mm? y si en ese mismo caso yo tuviese no el fantoma, sino que un paciente estandarizado, lo presento como el paciente o lo Sí, presento como la persona que va a simular al paciente, ¿cómo lo no, paciente. paciente? Tú dices, Acá sí, tenemos al paciente, aquí está, va a estar su paciente, le presento, no sé, le puedo dar sí, un nombre, sí, pues, Juanito, no don sé Juan, cuánto, sí, y él es el paciente ahí que aprovecho viene, de darle el contexto del caso, o eso, bueno, esos así antecedentes lo va a es. sacar él del mismo paciente. Él va a sacar, pero tú le das un contexto, te cuento, Porque estás a tiene un hacer, diagnóstico de tanto, sufre tal cosa, como cosas generales, y después él va, a través de su entrevista, va a sacar la información que desee del paciente obviamente. estandarizado. Sí, Ya, y tú le dices, su misión acá es realizar la anamnesis de este paciente, qué sé yo, o hacerle un control de salud X. O sea, tú le dices qué va a hacer, porque es como raro que te presenten un paciente y que ya ¿y qué hago con el paciente? Converso con el que hago. Entonces tú le das una misión cortita. Usted tiene que valorar al paciente, hacerle una entrevista, hacer una anamnesis. En enfermería uno le dice, este paciente viene saliendo recién de pabellón, usted tiene que hacer una valoración de enfermería postquirúrgica. Va con una misión, ¿ya? Y de ahí, con la misión, obviamente es que va a tener claridad qué tiene que hacer. Ya, ese brief es el brief de la sala, porque recuerda que la sala es la misma sala para todos, por eso tenéis que hacerle el contexto, dónde están, y el brief del caso clínico. Y la misión, el brief va con la misión. Usted tiene que hacerle una evaluación integral neuromuscular, qué sé yo. Ese, tirín, listo. Y ahí obviamente que cuando le hace la evaluación, tú no le estás diciendo tiene que hacer la entrevista, examen físico, no, tú le dices tiene que hacer una evaluación. Es obvio para ti que tiene que hacer entrevista y todo, ¿cierto? El actor va a tener súper claro qué limitaciones tiene, por ejemplo, en movilidad, ¿cierto? O algo especial, una parte de la historia. Ahí se va desarrollando, ¿cierto? El escenario. ¿Ok? sí. Por ejemplo, cuando tú haces lo mismo, ya, yo le contextualizo, mire, va a hacer la evaluación, no sé, una evaluación neuromotriz de tal usuario que tiene tal ¿Mm? edad, ya como cosas generales. ¿Mm? Yo, antes de eso, le presento la pauta igual al estudiante, cómo lo voy a evaluar, o eso se lo hago La antes. pauta, sí, la pauta, mira, lo que pasa es que la pauta tiene que estar en la guía. Ya, perfecto, o sea, él ya debería conocer, pero igual yo le refuerzo, mira, vamos a evaluar tales aspectos o no es necesario. No, porque tú la pauta, acuérdate que tu prerequisito le puedes decir, prerequisito, estudiar esta guía, ¿cierto? Estudiar la pauta, Revisar la pauta, ¿ya? revisarla, esa es parte de su pega, punto. Ah, perfecto. Todos sabemos que en este taller se aplica esta pauta. Ya, entonces tú, y ya lo leyeron, ¿cierto? Ya, perfecto. Acuérdate que además que es una ayuda de memoria, porque el estudiante si estudia en su casa, dice, ah, primero hago esto, segundo hago esto, tercero, entonces está además estudiando, ¿ya? Y eso es súper importante, viene preparado. Esa es la idea. Tú podías hacer sorteos, porque para que, por ejemplo, metí un montón de numeritos o nombres en una bolsita, ya, el que salga sorteado sale. Ah, entonces están todos suenados, tienen que estudiar, ¿cachai? Entonces... Todas O esas sea, el que cosas son sale al importantes. escenario, el que sale sorteado. Ah, ya, ya, ya. Sorteo, bien. Porque uno dice ya, al comienzo, ¿quién quiere ser? Ya, y fijo que hay uno que siempre quiere ser. Pero hay gente que no quiere salir nunca y tienen que salir todos alguna vez. O sea, eso es así. El que sale una vez ya no salió más. Porque hay gente que le encanta, que tiene como dotes de actor y le encanta estar, y los otros que son así como que no quieren salir, se apoyan ahí o no, si es que le gusta salir. No, 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 todos salen. Así que... Quizás tú puedes dar la opción ya, que sea voluntario esta vez, pero la otra vez va a ser con... Si nadie quiere, sorteo, sonaron. Pero todos tienen que salir. Alguna vez en tu vida tienes que salir. Entonces, ahí tú tienes tu escenario, se desempeña 10 minutos. Por eso yo les decía la vez pasada que hay que correr el escenario. ¿Te acordáis? Que es echarlo a andar. Tú vas y dices, ya, a ver, un tiempo, pa, ¿qué espero? Hola, ¿qué decir? ¿Qué tengo que hacer esto? Y ahí te das cuenta tú, partida, cosa importante, te faltaron insumos que pedir en el listado. Chuta, no perdí esto. Ya, ¿verdad? Anotáis. Se me olvidó pedir tela, qué sé yo. Ya, porque no lo tenía ahí en el escenario. Y de repente sí, oye, es muy largo este escenario. Es demasiado largo.
Entonces, para los 10 minutos que tengo y lo hagan bien, yo creo que lo voy a acotar más que haga una evaluación neuro X de solamente extremidad superior, por ejemplo, porque ahí sí que van a alcanzar. Por eso es importante correr el escenario, porque si no, de repente te quedan unos mega escenarios gigantes o unos chiquititos de este porte que no sirven para nada. Entonces, tú tienes claro que 10 15 minutos máximo. Y recuerda 3 veces por lo menos el debriefing y luego el cierre. Y esa es una alta fidelidad. Yo les voy a mostrar, ahí quién está, a la Caro me está escribiendo. Si tienen dudas, chicos, por favor, me van diciendo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Lo que les quería mostrar es lo siguiente. ¿A dónde está? Ujú, 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 ujú. Voy a compartir. Ahí sí. ¿Se está viendo esto? Sí, ahí se ve. Sí, ya. Entonces, ya chiquillo, ¿para qué hacemos alta fidelidad? Y uno dice, claro, porque es entretenido, sí, sin duda. Pero no, uno hace alta fidelidad para esto, para lograr razonamiento clínico, que es lo que uno está buscando finalmente. Está bien, ponemos vías venosas, hacemos actividades motrices, estupendo, ¿cierto? Tenemos cosas asociadas al factor humano. Pero lo que yo necesito que el estudiante estructure una forma de pensar. Y esa forma de pensar se llama razonamiento clínico, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de razonamiento clínico, estamos hablando, ¿cierto?, como esta competencia que es central en todas las carreras de la salud y que nosotros debiéramos propiciar, ¿cierto? Y simulación clínica tiene que propiciarla. ¿Y cómo se define? Proceso cognitivo, metacognitivo y reflexivo. Por eso, la simulación clínica, que es pura reflexión, sobre todo en el debriefing, que es pura reflexión de lo que hice bien, de lo que tengo que mejorar, es una piedra angular para el desarrollo del razonamiento clínico. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, ¿cierto? Que existen muchos teoristas de razonamiento clínico, muchos, 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 muchos aquí, Levet Jones, Víctor Chimi, Guzmán Valdivia, estos son latinoamericanos, y este es gringo, la teoría cognitiva de Crosquerry 2009. Pero independiente de la teoría que utilicemos, razonamiento clínico, todos tienen más o menos las mismas fases, ¿ok? Y obviamente tiene algunas aristas distintas. Pero ¿qué es lo interesante? Cuando yo tomo a Levet Jones del 2010, mire lo que sucede acá. Y quiero que lo llevemos a una situación de alta fidelidad, ¿ok? Pensemos en una situación de alta fidelidad. Partimos considerando, ¿cierto?, el contexto del paciente. Lo primero, ¿se acuerdan? Este paciente está en el servicio de urgencia, tiene esta información. Entonces, para mí, el contexto del paciente es súper importante. Se lo apartamos en qué momento, en el brief, pero también el estudiante le va a hacer preguntas sobre su contexto actual, ¿cierto? Porque viene, que le duele, ¿cierto? Luego tiene que recolectar información y la información está dada por el examen físico, el examen de laboratorio, ¿cierto? La entrevista, recolecta información. Cuando recolecta información, el cerebro de ese estudiante la está procesando, procesa la información. ¿Para qué? Para identificar el problema que está teniendo este paciente, establecer las metas y tomar una acción. Aquí tiene que intervenir, ¿ok? Cuando interviene, ya acá tengo este paciente, tiene un EPOC, fumador, ¿cierto? Recolecta la información, está taquicárdico, desaturado, proceso la información, tiene problemas de oxigenación, identifica el problema. ¿Cuál sería mi meta? Mi meta es que sature el 90%, no más porque tiene una época y está saturando 85%. Tomo la acción, administro oxígeno. ¿Cuánto? 0,5 litros por minuto, bien poquito. ¿Y qué hago acá? Evalúo lo que estoy haciendo, ¿ok? Y acá vuelvo a medir la saturación y espero que esté saturando lo que yo pienso que debía saturar de meta, 90%. Y acá obviamente está la reflexión. Entonces,
Cuando nosotros hacemos alta fidelidad, lo que estamos apuntando es justamente es tener razonamiento clínico en nuestra acción. ¿A través de qué? De la simulación clínica. Y en este caso, ¿cierto? Vamos a utilizar simulación clínica de alta fidelidad, donde está intencionada, miren lo que está intencionado, integrar y aplicar conocimientos, habilidades técnicas que ya vimos en baja fidelidad, habilidades comunicacionales que se ven en alta fidelidad, trabajo en equipo, comunicación efectiva, etcétera, y obviamente razonamiento clínico. Entonces, tenemos varios métodos de debriefing, este análisis, ¿cierto? Plus delta es el más sencillo. El plus delta es tan sencillo como que usted coloque una pizarra, la parta por la mitad y diga qué hicimos bien y qué tenemos que mejorar. ¿Ok? Así de sencillo. Hicimos bien esto, lo otro, bla, 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 que tengo que mejorar, pa, 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 pa. ¿Ok? Tenemos el debriefing con buen juicio, que es una forma de hacer debriefing. Tenemos el PERS, que es otro debriefing, que después se los voy a mostrar, que es más estructurado y es más largo, pero que la universidad, ¿cuál vamos a utilizar? El modelo GAS, ¿ok? Que es sumamente estructurado y es bastante sencillo de seguir. Cuando hablamos del método GAS, ay, perdón. Cuando hablamos del método GAS, estamos hablando primero recolectar la información, es decir, tú tienes a la gente detrás del vidrio espejo notando qué fue, pasó, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, ¿cierto? Y tenemos gente que está viviendo la situación adentro. Por lo tanto, lo primero que hacemos es recolectar cronológicamente todo lo que fue pasando, pero sin darle juicio valórico. No hice bien, lo hice mal, no. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque el que está afuera tiene una visión mucho más amplia que el que está dentro, pero el que está dentro tiene una visión mucho más detallada que el que está afuera. Entonces, entre ambos, mezclamos estas dos visiones, el que está afuera y el que está dentro, para crear solo una visión. ¿Estamos todos de acuerdo que esto fue lo que pasó? Sí, perfecto. Gas, la G. Y luego analizamos, ¿cierto? Tú como profesor tenías tres técnicas y tres cosas del factor humano, tienes que analizarla y obviamente todos los hallazgos que encontraste en el escenario. Vamos, chiquillos, vamos ahora a analizar no sé, la postura de elemento de precaución personal. ¿Qué les pareció? Y acá, súper importante, el profesor no es libro. ¿A qué voy con esto? Estamos acostumbrados a que el profesor responda a las preguntas. Profe, ¿y cómo se hace esto? Entonces aquí aparece la técnica boomerang o ping-pong, como quieran llamarle, donde, profe Fernando, ¿sabe qué? Yo quiero saber qué era mejor, haberlo hecho de esta forma o de esta otra. Entonces el profe Fernando no responde. El profe Fernando va a decir, chicos, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué era mejor, de esta o de otra forma? Pa, tiras el tema para el lado, ¿ok? Tú no respondes directamente. Vuelta a ti. Profe, porque yo necesito saber si es que es mejor hacerlo en este orden o en este otro orden. Y uno que dice, ¿qué piensa el resto de los compañeros? ¿Cuál orden sería el mejor? Fundamental. Y así tú te transformas en un facilitador, en un guiador. No eres el que da la respuesta. Pero puede ser que nadie sepa. ¿Y tú qué vas a hacer ahí? Vamos a ocupar un comodín. Y vamos a ocupar un comodín Búsquelo. que es búsquelo en su celular. Alguien que entre el celular solamente para, para parte académica y búsquelo en la página, ¿cierto? Que sea una página válida y respóndanos la pregunta a todos. Y ahí, ya, profe, la encontré. Según la guía MinSal, dice que esto hay que hacerlo así, 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 así. Entonces, obviamente, todos sabemos de una página válida y lo buscamos en el momento. Lo que no puede pasar es averígüenlo en su casa y al otro semana conversamos, porque eso no va a suceder nunca. Tú siempre las instancias de aprendizaje las tienes que tomar en el momento, no dejar para después. Se resuelve ahora. En este momento se resuelve la duda. Si nadie la supo, yo no se las voy a dar, pero sí te voy a dar la posibilidad de que ocupes tu celular, ¿cierto? Que es un computador chico, obviamente, y busques la respuesta. Y ahí entre todos aprendemos.
les aseguro que eso no se olvida más, porque salió de una necesidad, ¿cierto? De que nadie sabía algo y lo encontraron. ¿Ok? Entonces, después te va a ir por las cosas del factor humano, ¿cierto? El trabajo en equipo, el liderazgo, quién era el líder, ¿cierto? Noté que había y tú bien serio, obviamente, noté que había una tensión entre dos personas en el escenario, o estoy equivocado. Sí, profe, sí, la verdad es que yo me enojé con mi compañera. ¿Y por qué te enojaste? Porque yo quería hacerlo de una forma y ella no lo quería hacer. Entonces, conversemos cómo podemos llegar a un buen punto para establecer, ¿cierto?, lo que yo opino. De ahí hablamos, obviamente, de los modelos mentales, de la asertividad, de decir las cosas de buena forma, y ahí, obviamente, todos conversamos aquello. Por eso el debriefing es tan largo y el debriefing debe ser largo. Un debriefing corto a mí me dice que nadie reflexionó nada, ¿ok? Y la parte final del resumen, obviamente, es qué es lo que aprendiste, qué es lo que te llevas para una futura práctica. Ah, profe, yo de esto aprendí, la verdad, a hacer esta técnica de esta forma. O aprendí la importancia de lavarse las manos antes de, qué sé yo, o de ser más asertiva en mis comentarios. Yo no me daba cuenta que era tan pesada hablando. Eso también me lo han dicho. Hay gente que te dice, nadie me había dicho que yo contesto mal. Entonces, esto es lo que vamos a ocupar en la universidad, que es el modelo GAS. ¿Dudas, chicos? ¿Qué les pareció todo esto? Yo quería hacer un comentario que también puede ser duda. Sí, Eh, dígame. bueno, yo entiendo en el fondo que este profesor mediador tiene que estar, entre comillas, validado por los estudiantes. ¿En qué sentido? En el sentido de que los estudiantes tienden a pensar, ah, el profe no sabe nada, por eso no responde. Entonces, tiene que ser, para llegar a esto de la alta fidelidad, tiene que estar como practicado en los escenarios como de baja fidelidad para que el Sí. estudiante conozca perfectamente bien la metodología y no llegue a ese pensamiento que algunas veces puede aparecer. Y eso se refleja en la evaluación docente. A ver, el profe nunca responde porque le preguntamos y siempre nos pregunta a nosotros o eventualmente que salga alguna duda que efectivamente el profe no responda, o sea, que no conozca. Y también es algo que tiene que validar en el momento como respuesta, no la puede dejar tarea para la casa como tú acabas de mencionar. Es un súper buen punto, Marce. Yo creo que al estudiante hay que declararle que el debriefing en la parte activa son los estudiantes. El docente está para guiar y facilitar. No es un libro abierto. Uno a veces puede decir, mira, desde mi experiencia, ahí también tú puedes meter tu cuchara y decir, mira, está bien, la guía MinSal dice esto, pero en el mundo real ustedes van a encontrar esto. Y ahí estás dando tu experiencia, ¿cierto?, de vida, de lo que te has vivido. Pero, pero la estudiante tiene que hacerse cargo efectivamente de su aprendizaje y también es súper válido decir no sé. Creo que ese docente rockstar que siempre tiene toda la respuesta, que habla todo el rato y que nunca se equivoca, hay que empezar a sacarlo, porque la verdad es que todos hay cosas que uno no sabe y no tiene por qué saber. Entonces tú le dices, ¡ay, qué bueno! Aprendí algo. Yo también aprendí algo nuevo hoy día, chicos. O sea, qué bueno esto. ¿Por qué? Porque la velocidad del conocimiento en el 2025, 2026 es tan rápida que es imposible que sepamos todo. Es imposible una nueva técnica. Los cabros de repente te van a decir, profe, ¿sabe qué? Vi que hay una técnica nueva, qué sé yo, pero qué estupendo, yo no tenía idea. Muéstramela. Oye, qué bueno que hayas aprendido algo de ti. Súper importante, así que dejemos un poquito ese miedo y hay que transparentar que un proceso del estudiante y obviamente que ahí también uno no puede saber. Así que ya, vamos a utilizar este modelo, ya que es súper, para- acá estamos. Bueno, pero aquí hay cosas que tenemos que darle más forma. ¿Qué teoría del aprendizaje estamos utilizando? Ya vimos, ¿cierto?, que hay un razonamiento clínico, ¿cierto? Ok. Pero hay una teoría del aprendizaje que es súper importante, que es la teoría de David Kolb del año 1984. Y Kolb plantea lo siguiente. Lo primero es vivir una experiencia concreta, ¿ok? Yo tengo que vivir la simulación.
vivirla de afuera, vivirla de adentro, pero vivirla. Lo segundo, reflexiono de lo que pasó, reflexiono cómo, ¿cierto?, lo que se hizo tuvo un impacto positivo o negativo, ¿ok? Lo tercero, después de esta reflexión empiezo a tener mis conceptos abstractos y empiezo a linkear la teoría con la práctica. ¿Para qué? Para que en un cuarto punto, este conocimiento integrado yo lo puedo llevar a cabo en otros escenarios. Es decir, es transferible. Entonces, cuando hablo de Colf, Colf es simulación clínica, ¿ok? Y si vamos un poquito más, acá les tengo un monito de Colf con simulación. Esta es la teoría de aprendizaje experiencial y simulación clínica. Miren, cuando hablamos, ¿cierto?, de experiencia concreta, ¿qué hacemos con la experiencia concreta, ¿cierto? Acá está el escenario. El escenario es la experiencia concreta. El estudiante ve el escenario o vive el escenario, ¿cierto? Y luego hacemos observación reflexiva y conceptualizamos. Estas dos áreas de Colf es el debriefing, donde el estudiante reflexiona de lo que vio, de las cosas buenas, malas, ¿cierto? Lo que se puede mejorar para futuro, reevalúa, ¿cierto? Pero también integra la teoría con la práctica. Y dice, ah, por eso la profe en la clase me pasó esto, po. Me pasó esta guía, ¿cierto? O esta norma, porque aquí es donde tengo que aplicarla. Y ahí empezamos a mezclar lo teórico con lo práctico para conceptualizar. Entonces, el debriefing, miren el pedazote que es el debriefing, o sea, es tremendo. Por eso es tan largo, ¿ok? Y luego, ¿qué hacemos? Experimentación activa. Yo en otro paciente simulado o en la práctica real, lo que aprendí en esta simulación, la voy a poner en práctica. Ya no voy a hacer la misma, porque ya voy a haber aprendido a hacerlo, porque ya reflexioné las cosas que tenía que mejorar o también supe qué cosas estaban bien hechas. ¿Ok? Entonces, si vemos la teoría de Kolb con las fases, ¿cierto?, del escenario de alta fidelidad, el debriefing sin duda es lo que más se lleva en la teoría. Cuando llevamos el razonamiento clínico, ¿cierto? De acuerdo a Levitt-Jones que les mencioné, de las 10 etapas, las primeras etapas están dentro del escenario, de la ejecución del escenario. El contexto, recopilar la información, procesarla, tener metas, ¿cierto? Ejecutar, etcétera. ¿Para qué? Para la séptima etapa es la reevaluación, ¿cierto? Evalúo lo que hice, que es parte del debriefing, evaluar, ¿cierto? Y obviamente acá está reflexionar de lo que sucedió. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, el razonamiento clínico como estructura también está súper incorporado a lo que es el escenario de alta fidelidad, ¿ya? Entonces, la invitación que les tengo a ustedes es a pensar en escenarios pensando en todas estas fases. ¿Cómo yo hago que un escenario tenga esta lógica para que el estudiante después fluya solo? Ah, lo primero es saber el contexto. Lo segundo es recopilar buena información de buena calidad. Tercero, tengo que procesarlo. Cuarto, ¿cierto? Tengo que identificar el problema. ¿Qué problema veo? Después tomo una decisión y ejecuto algo, ¿cierto? O doy una instrucción, una indicación, etcétera. Y luego, ¿cierto? Evalúo para reflexionar, obviamente, qué cosas puedo mejorar y qué cosas estoy bien. Y la reflexión no solamente te sirve para mejorar, sino que también es un autodiagnóstico. Y la misma persona se da cuenta lo bien que va o lo mal que va. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque el estudiante está acostumbrado a que un tercero lo evalúe, que un tercero le diga vas bien, un tercero le dice vas mal. Aquí lo importante es que haya un autoconcepto, una autoevaluación, donde el estudiante diga, ¿sabes qué? Esta parte no tengo idea cómo se hace. Voy a tener que ponerle más empeño porque de verdad no se acerca. Están acostumbrados que el profe cargue con esa responsabilidad de decirle, vas bien, vas mal. Ahora necesitamos que el estudiante cargue con esa responsabilidad y sepa cuál es su talón de Aquiles, qué cosas le faltan, ¿cierto? Y es eso, es el empoderamiento del estudiante en su proceso de aprendizaje.
¿Ok? Entonces, cuando hablamos de alta fidelidad, estamos hablando de un proceso que es súper complejo, ¿cierto? Que tiene bases sólidas educacionales, obviamente, pero que es la forma que tenemos de aprender, ¿ok? Estructuradamente. Dudas, preguntas, comentarios, Yo tengo un comentario. cuénteme. Bueno, ¿cómo estás, Marisol? Disculpa. No te preocupes. Oye, Estamos todos yo, locos. cuando tú dijiste alguna de las otras clases, o cada vez que sale el tema de usar las tecnologías, que el ¿Mm? Kahoot, que otras cosas, yo empiezo a sufrir, empiezo a sufrir porque los chicos de hoy día, claro, están acostumbrados a usar las tecnologías y para ellos es súper fácil armar incluso una grabación o lo que sea. Pero uno como profe como que ya no está tan acostumbrado y sufre. ¿Cómo, cómo hacer esto sin que nosotros suframos? Bien, por lo pronto vamos a hacer una clase de Kahoot. Vamos a ver al tiro las fechas. Quizás vamos a tener que hacer dos fechas porque los horarios no cuadramos todos juntos, eso es imposible. ¿Ya? Y también que es gamificación, pero también, por ejemplo, podemos trabajar en Escape Room, que también es otra forma de virtualización, y también lo que son los videos. ¿Ya? De a poquito uno puede ir metiendo la parte virtual en simulación. Te sirve muchísimo, de hecho. ¿Y por qué? Porque nuestra audiencia cambió. Y eso Mm. también hay que tenerlo claro. Nuestra audiencia cambió y cambió profundamente. Y si no hablamos en su lenguaje, estamos absolutamente en dos mundos paralelos. ¿Ok? Entonces, pero de a poquito se puede. Así que no te preocupes, Jazmín, que lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr, vamos a armar cosas virtuales. La experiencia es muy enriquecedora cuando se aprende. No es tan difícil. Uno tiene más, tiene como mala expectativa. Uno dice, oh, no, esto es muy difícil. Y no, cuando lo hace una vez y lo entrena y dice, oye, no es tan difícil. Es entrenar, como todo es entrenamiento. O sea, si tú haces un cajuta en la vida, después querías hacer otro, se te va a olvidar. Entonces yo mi consejo siempre es que si tienes una herramienta, aplícala, hazla, repítela varias veces, ¿cierto? Hasta que sea fácil para ti. ¿Ok? Así que vamos a tener esa clase y vamos, lo que le explicaba también a los otros compañeros, 2 semanas más de clase, o sea, 2 semanas más de tiempo para entregar los productos académicos, entendiendo que es fin de año, entendiendo que estamos todos medio desesperados con muchas cosas, ¿ok? Así que no te preocupes con eso. Muchas gracias. De nada. Entonces, comentarios en relación al que acabamos de ver. Vimos cierto razonamiento clínico, vimos David Gold y las etapas del debriefing, modelo GAS. Hay mucho debriefing, hay muchas cosas. ¿Alguien quiere comentar algo? Mm. Sí, Marisol, bueno, en realidad por lo que veo esto es netamente metacognición asociado a lo que es la práctica clínica, Así es. que es lo que tú buscas. Ahora, lo que a mí me causa, o sea, en realidad yo creo que es parte del aprendizaje también de los estudiantes y de los docentes, pero en general los estudiantes no están acostumbrados a hacer ese proceso metacognitivo, o sea, siempre están buscando las respuestas, lo que decía, lo que preguntó creo que Marcela. O sea, el estudiante, si yo no le respondo inmediatamente, debe decir, ah, pero en realidad, ¿por qué no me respondió? O sea, ¿cómo yo, en el fondo, logro llevarlos o que en el fondo se puedan acostumbrar a esa dinámica de ellos responder y tener una participación activa? Porque siempre están acostumbrados a estar como en segundo plano. O sea, o el profesor está y el estudiante como que no se pone en el lugar que debería tomar para ese escenario. No sé si me explico, ¿ah? Sí, estoy súper de acuerdo contigo. Yo creo que es un cambio paradigmático, tanto para profesores como para estudiantes. Y si yo tuviese que fundamentarlo, me iría a David Gaba con los 15 principios del factor humano. Y uno de ellos habla sobre usar todos los recursos disponibles. Nuestros estudiantes no saben usar todos los recursos disponibles. O sea,
parte de moverse en un mundo como estamos es que tú no tienes la respuesta, la tendrás que buscar. No tendrás un insumo, tendrás que inventarte un insumo, ¿cierto? Eh, en cierta forma, hay que ser buen pobre, ¿cierto? Si no tienes algo, tú no le puedes decir al paciente, sabes que no tengo esto, lo lamento mucho. Qué lástima por usted. O sea, tenemos que enseñarle a nuestro estudiante a utilizar todos los recursos disponibles. Si yo no sé algo, no importa, va a haber alguien que lo sepa. Tengo que saber pedir ayuda, ¿sí? Por eso digo, si a mí me dicen justifica esto, los 15 factores de GABA, ahí está toda la justificación, completa. Porque cuando yo sé manejar esos 15 principios, usar todos los recursos, todo, ¿cierto? Usar la información, distribución de tareas, comunicación efectiva, saber pedir ayuda a tiempo, lo que estoy haciendo es formando un profesional que independiente de las situaciones que viva, va a ser capaz de buscar alguna salida, ¿sí? Y lo que nos pasa con nuestros estudiantes es que si no tienen las cosas encima de la mesa, no pueden hacer nada. Entonces, es Eso eso lo que prácticamente, tenemos. eso es como funciona, eso es como flexibilidad cognitiva, o sea, ser capaz de adaptarse a un entorno. Absolutamente. Pero tenés que intencionarlo. Y eso hay que declararlo del día uno, chicos. Y yo partiría con los 15 factores de GABA y vamos a trabajar en esto. Porque yo necesito no solamente formarlos técnicamente, necesito que sean capaces de tomar decisiones. Y, como se dice coloquialmente, sacar el burro del pantano. ¿Ok? Tener alguna resolución. Marce. Quería aportar un poco a lo mismo, que esto, bueno, no es fácil y por eso seguramente lo está comentando el profesor también. Por eso tienen que estar los equipos alineados. Tiene que empezarse de los primeros años, también con la baja fidelidad de la misma forma, porque el estudiante puede pasar que dice, ay, ¿cómo la profe tanto me dice, me responde y la otra no? Mm, Entonces los equipos tienen que estar unificados. Y la otra cosa que es importante, que el otro día me metí a un curso que hubo por ahí, que hablaba de de la seguridad psicológica en mm, que también debe ser algo que debe ser de un principio establecido de tal forma que el estudiante ya llegue con esa seguridad en el fondo a los escenarios posteriores o de alta fidelidad o mucho más complejos, porque mm. si el estudiante llega con un temor, no se va a desarrollar completamente el escenario o no va a tener la confianza de poder hacerlo. Entonces, son dos cosas. Una, que los equipos estén alineados. No puede un profesor responder las preguntas y el otro no responderlas, porque el que responde a lo mejor va a quedar como bueno por los estudiantes, pero no es lo correcto. Y No es lo correcto. un principio que los estudiantes se les declare en el fondo la seguridad psicológica, que es un espacio seguro, que todos estamos en la misma, pero hay que practicarlo también, pues no solo decir este es un espacio seguro, sino que hacer, hacer que las instancias sean seguras. Absolutamente, estoy súper de acuerdo contigo. Bueno, el profesor que le da la respuesta al estudiante no sabe metodología de docencia, sabe simulación clínica, de partida. Porque lo que uno busca es que el estudiante lo logre hacer. ¿Ok? Lo segundo, la seguridad psicológica es indispensable y es por eso que hay que bajarle la intensidad, por ejemplo, a buscar información en un celular. ¿Cómo usted no sabe esto? Si no lo sabe, no importa, búsquelo. Yo necesito que lo busque y estamos en un ambiente protegido, en un ambiente seguro. Búsquelo, conversémoslo, trabajémoslo. Pero no va el reto, ¿cierto? Pero ¿cómo es posible? No, o sea, porque estamos en un ambiente seguro. Yo necesito que logre llegar a un punto. ¿Sí? Si lo sabe un compañero, estupendo. Si no lo sabe nadie, buscaremos la forma, ¿cierto? Y esto es súper importante, porque si no hay ambiente seguro psicológico, el estudiante se cierra y no va a aprender, no va a aprender nada, porque no va a querer exponerse al bullying, ¿cierto? En esta situación. Entonces uno también como profesora, como guía,
tiene que estar súper atento a eso y siempre decir, chicos, todos nos equivocamos y también, como yo te decía recién, es, no lo sé. Si un profesor es capaz de decir, chiquillo, no sé eso, cuéntame de qué se trata, primera vez que lo escucho, pucha, más humanizado imposible el escenario, po. Porque en el fondo el profesor te está diciendo, enséñame. Porque sabéis que bueno, es una teoría, es una técnica nueva, mira, qué entretenido, lo voy a estudiar. Yo creo que pasa por eso, ¿cierto? Por eso digo que es un cambio paradigmático. O sea, y los tenemos que estar súper alineados como docentes, tenemos que pedirle a nuestros estudiantes que también se comprometan con su aprendizaje. Esto es una estructura de trabajo, ¿ya? Y le estás dando herramientas para la vida además. Si esto uno lo lleva el debriefing al mundo real, no al mundo clínico, es herramientas para la vida, ¿ok? O sea, todo lo que hemos mencionado, ¿cierto? Los factores de GABA es lo que uno usa siempre, o debiera usar siempre, ¿ok? Y también esta capacidad de reflexionar, reflexionar, qué hice bien, qué hice mal, cómo puedo mejorar. Eso tenemos que generar profesionales reflexivos. Es súper importante. No somos máquinas autómatas. Y el razonamiento clínico además tiene una cosa que es muy importante, que una decisión tomada en el hospital A puede ser muy correcta, pero esa misma decisión tomada en el hospital B, con otro contexto, puede ser muy incorrecta. Y es por eso que nosotros no tenemos receta de cocina. Y yo creo que todos sabemos, ¿cierto? Que a veces tenemos pacientes que le damos indicaciones distintas o les damos otro tipo de información dependiendo del contexto. ¿Sí? Y muchas veces depende del tipo de paciente, el tipo de hospital, es tantas cosas que varían, ¿cierto? No todo es igual, no todos son los mismos hospitales, los mismos CEFAM, todos tienen distintas carencias, los pacientes tienen sus particularidades. Entonces, obviamente que es eso, a eso vamos con el contexto clínico, ¿ya? Y es entender y reflexionar. Bueno, modelos del debriefing, ya se los mencioné, el plus delta, el más sencillo de todos. Usted tiene una columna plus donde está, ¿cierto?, los comportamientos buenos, el delta, comportamientos, opciones que necesitan mejorar o cambiar. ¿Ya? Súper sencillo, el más fácil de todos. ¿Ok? Tenemos PERS, que es complejo, no es tan fácil. Tenemos un contexto súper importante. Las reacciones donde vemos las reacciones iniciales, cómo se sintieron, ¿cierto? Describir, que es aclarar los hechos, ¿cierto? El resumen, el análisis, ¿cierto? Que se hace y la aplicación. Como ustedes se pueden dar cuenta, el PERS, ¿cierto? Es muy parecido al gas, pero tiene 5 etapas, el gas tiene solo 3. Pero este se ocupa en algunos lugares, es bien completo, pero quizás es demasiado para partir, ¿cierto? Con esto. Los dominios del rendimiento, tenemos las toma de decisiones, las habilidades técnicas, las de comunicación, utilizar recursos, liderazgo, conciencia de situación, trabajo en equipo. Como ustedes se pueden dar cuenta, estos dominios de rendimiento son los mismos dominios que declara GABA, así que estaríamos dentro de lo que se pide. Esta gas, el que vamos a utilizar, Marisol, recuerden, perdón, ¿puedo hacer una diga. pregunta? En Diga. la diapositiva anterior, ahí, bueno, tienes estas fases de análisis, ¿cierto? Y una de ellas es la comunicación. Y uno de las problemáticas que tenemos, no solamente aquí en la Universidad del Alba, sino en muchas otras universidades, es el tema de esas competencias iniciales que son lingüísticas, tanto Sí. lingüísticas orales como lingüísticas escritas, que uno cree que ya deberían venir resueltas y muchas veces no vienen resueltas. Y ahí a veces se genera una situación un poco compleja porque, como muy bien dijo Fernando, aquí parece que estamos trabajando con las habilidades metacognitivas y también se mezclan las habilidades metalingüísticas. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una alteración ahí en ese sentido? Ahora que hablamos de inclusión, de que tenemos estudiantes TEO y estudiantes con TDAH, con Mm. etcétera, cómo mediar esa situación y cómo hacer las cosas para que baje el nivel de conflicto que quizás se pueda generar dada esta deficiencia comunicacional.
que no tiene que ver a lo mejor con el tema psicológico, sino que con que no tenemos las competencias o no las tenemos al nivel necesario. ¿Cómo lo hacemos en ese sentido? Ya, muy buena pregunta. De hecho, lo que viene a continuación es la comunicación estructurada de simulación clínica y una comunicación que se tiene que entrenar. Se llama SBAR, ¿ok? Que es comunicación estructuradísima y de hecho toda persona que tenga TDAH o que tenga TEA, ¿cierto? O cualquier persona puede seguirla. Y la verdad es que te aclara el mundo. Se las voy a mostrar, ¿ya? Porque en simulación la tenemos que trabajar. Al tiro te lo muestro, Jazmín. Bueno, ¿se acuerdan? Gas. Eso es lo que vamos a utilizar. Recopilación, qué fue lo que pasó, ¿cierto? Adentro, afuera, cómo se sintieron y toda la historia. Análisis, dependiendo de lo que usted declaró en su guía. Y la metacognición, cómo se llaman esto ustedes y cuál fue el aprendizaje significativo que hay. Miren qué interesante, la recuperación un 25% del tiempo, el análisis un 50% el resumen otro 25%. Es decir, el análisis es la parte más cototita de esto. Después, este se llama TOC. El TOC es un debriefing clínico, ¿ya? Para que lo busquen en YouTube. Es cómo hacer debriefing, pero estando en campo clínico, donde no hay mucho tiempo, ¿ok? Y se hace un debriefing de una actividad, de algo que haya sucedido y tú tienes que estar en tu equipo y hacer un TOC, ¿ya? Y es un debriefing acotado. Entonces, ahora les quiero mostrar. Chun, chun, chun. Comunicación efectiva, que es el tema de la alta fidelidad, ¿cierto? Bueno, lo que tú mencionas, Jazmín, es sumamente importante. Nosotros tenemos un problema no menor con la parte lingüística, donde hay problemas de comunicación y de error en la información. Y de hecho está sumamente estudiado que el 70-80% de los eventos adversos están relacionados con la interacción interpersonal, más que con la parte técnica. El 63% de los eventos centinela están asociados a la interrupción de la comunicación como principal causa y los registros escritos también es una forma de comunicación y también tiene graves errores, ¿ok? Entonces, vamos a hablar del SBAR. Cuando yo les digo SBAR, ¿alguien ha escuchado este concepto? Yo por lo menos no lo había escuchado. Ya. El SBAR surge de la Marina de los Estados Unidos y es el lenguaje, es la lengua de los submarinos. ¿Ok? Entonces nosotros en salud somos súper buenos para, ¿cierto? Copiar, copiar y pegar. Tomamos este lenguaje llamado SBAR, que hay un YouTube súper claro cómo se hace. ¿Y en qué consiste? Este SBAR es una estructura de comunicación que sirve para cambio de turno, entrega de pacientes, comunicar situaciones críticas, hablar con otros colegas, con otros profesionales, te estructura cómo hablar en salud, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de SBAR, estamos hablando, esta es una mnemotecnia gringa, la S es situation. ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué situación te apareció, ya que estás en este momento? La B es background, que son los antecedentes que llevaron a estar en esta situación, ¿ok? Y acá obviamente puedes haber diagnóstico médico, algún tratamiento, medicamento, etcétera. Viene la A, que es assessment. Assessment no tiene una traducción literal al español, pero yo le podría decir que es como una valoración o es como un diagnóstico que yo hago, ¿ya? Y que yo digo, creo que este paciente está teniendo esto, este es mi diagnóstico, ¿ok? Esta es mi evaluación. Y la R, recommendation, es qué es lo que yo creo que necesita el paciente, ¿ok? ¿Qué es para dónde tendría que ir? O pedir ayuda, ¿cierto? Y que vengan a verlo, o pedir pruebas adicionales, o trasladar al paciente, ¿ok? O derivarlo a otro profesional. Entonces, les puse acá, básicamente el SBAR es una forma estandarizada de comunicación, se tiene que entrenar, porque si no se entrena,
no hay cómo llevarla. Transmite mensajes claros y precisos, que ese es un tema, más que la parte anglosajona en Latinoamérica, porque nosotros somos buenos para conversar, sobre todo en la entrega de turno, de hartas cosas que no vienen al caso, ¿ok? Y esto es bastante acotado. Y respecto a una situación, ¿cierto?, que sea concreta. Ya, yo les voy a mostrar un caso, ¿ok? Este caso dice así. Usted se enfermó en la unidad de emergencia y recibe al paciente don Francisco Barca, 54 años, quien ingresa por encontrarse con vómito y diarrea durante 3 días. Tiene antecedentes de tabaquismo activo y de cigarro en los últimos 10, 20 años, y usted cuando lo encuentra lo ve en malas condiciones, con cianosis periférica, sudoroso, alteración del estado de conciencia, ventilación disneica superficial, hiere capilar de 4 segundos, extremidades frías y moteadas. Eso es el examen físico, ¿cierto? Y usted lo conecta al monitor y en el monitor aparece que tiene 127, un taquicardia sinusal, saturando 90, está con 90, 39 de presión, una media de 56, 30 de frecuencia respiratoria y tiene una temperatura de 35 grados Celsius. Ya, este es el paciente, ¿ok? ¿Cómo yo lo estructuro para el SBAR? Se estructura de esta forma, donde yo llamo, ¿cierto? O explico a alguien que tengo a don Francisco Abarca, ¿cierto? De 54 años, la situación, viene en malas condiciones generales, eso es lo que yo veo, la situación. Está cianótico, está sudoroso, está ventilando mal, tiene una frecuencia cardíaca 127, satura 90, etcétera. O sea, te estoy contando cómo lo estoy viendo al paciente. ¿Ok? ¿Cuál es mi background? ¿Cuál es mi antecedente? ¿Qué es lo que lo llevó a estar así? Te cuento que el paciente tiene un cuadro gastrointestinal con vómito y diarrea durante 3 días. Esa es la causa de la situación que está viviendo ahora. La A es la assessment. Y acá es bien interesante porque el assessment o sea, en el fondo, me obliga a matricularme con un diagnóstico, una sospecha, un problema. No solamente que está mal. Yo te digo, mi assessment, o sea, mi diagnóstico o lo que yo creo que pasa es que está cursando un choque hipovolémico secundario a una deshidratación severa. Y la recomendación, creo que hay que administrar el oxígeno para que sature más del 94%, ponerle una vía venosa, tomarle exámenes, administrar volumen. Es eso yo lo que creo que necesita este paciente, ¿cierto? Y obviamente, si ya estoy hablando con el médico, ¿qué le parece? Si me parece o no, quiero que lo venga a ver. ¿Ok? O el médico me dice, ¿sabes qué? Coloca el oxígeno, instala la vía, etcétera. Entonces, cuando hablamos de SBAR, esto se puede llevar a todas las áreas de la salud, pero hay que intencionarlo. ¿Y cómo se intenciona simulación clínica? Cuando yo llamo por teléfono, por ejemplo, a un escenario de alta fidelidad y le digo, ¿sabes qué? Sé que tienes un paciente para la unidad de paciente crítico. Sí, qué sé yo. Perfecto, necesito que me lo entregues. Ah, ya le cuento. Mira, el paciente se llama tanto, está en estas condiciones, está cursando esto, ¿cierto? Tiene este diagnóstico y le pusimos tal y tal cosa. Yo intenciono los SPAR, los intenciono para que la persona siempre se esté entrenando. Como ustedes se pueden dar cuenta, es muy concreto. Esto puede ser una consulta nutricional que le está entregando a un colega, por ejemplo, que necesita de un apoyo. Te cuento, paciente de 16 años que ingresó a mi consulta, pesa 40 kilos, tiene un índice de masa corporal de 13, qué sé yo. Tú le cuentas la historia, ¿cierto? Antecedente, mira, esta chica ha estado hospitalizada 2 veces con un cuadro de anorexia, lo último hace 2 meses. Yo, mi assessment, creo que está, ¿cierto? Nuevamente con una crisis, qué sé yo, y toda la historia. Y mi recomendación sería que tú la vieras, ¿cierto? Y ver si la podemos hospitalizar, ¿qué te parece? Porque no veo que esté en condiciones de mandarla para la casa. Yo eso es lo que yo haría. Lo que yo haría sería buscar un médico, ¿cierto? Y ver la hospitalización. Estoy en una historia ahí nutricional. ¿Ya? Se dan cuenta que esto es súper concreto y eso se entrena. Entonces, cuando hay personas que tienen problemas de comunicación, si tú le entrenas, va a empezar a pensar de esta forma y a comunicarse de esta forma.
¿ya? Y así todos nos entendemos. Y aunque tú no tengas problema de comunicación, hay gente que no es capaz de resumir o que le cuesta mucho. A esas personas también el SBAR les sirve. ¿Ok? Eh, no sé, pues si alguna se anima a otro tipo de... A ver, Fernando que es de neuromuscular, tengo un paciente que tiene una lesión en el manguito rotador, ¿cierto? Trabaja, ya. Y de antecedentes te cuento que se cayó de una escalera hace 2 meses y qué sé yo, estuvo con yeso, que no sé. Mi assessment, lo que yo creo que tiene rota la cuestión, o sea, o tiene una ruptura o un ligamento se volvió, qué sé yo, qué es tu assessment, qué es lo que tú crees. ¿Y cuál es tu recomendación? No, hay que derivarlo al traumatólogo, yo creo que esto es quirúrgico, qué sé yo. Se dan cuenta que hay una estructura, que esto se trabaja en simulación clínica, pero siempre. Y es la forma de hablar que tenemos en simulación. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es justamente organizar el pensamiento también a través de la comunicación efectiva. ¿Sí? ¿Qué les pareció? En la plataforma hay un video de SBAR para que lo vean, ¿ya? Que dura 10 minutos y que está súper clarito cómo funciona. Hola Marisol, estaba Hola aquí calladita. Matilde. Sí, yo lo vi en la plataforma, que es muy ¿Mm? parecido a lo que tú estás mostrando, si no es lo mismo, no sé. Pero yo pienso que esto sí lo hacemos ¿Mm? justamente cuando necesitamos, tal como tú dices, que algún médico nos apoye o que la enfermera nos apoye, ¿no es cierto? Que es, Sí. con alguno de los insumos, con alguna de las técnicas que ellas saben y que nosotros no podemos hacer, ¿ya? Y como que en la práctica clínica sí lo estamos Mm, haciendo habitualmente. Ya en respiratorio, por ejemplo, cuando pasamos un paciente a otro colega, bueno, tenemos que darle toda la indicación, ¿no es cierto? Identificarlo, quién es, cómo llegó, qué es lo que tiene, ¿no es cierto? ¿Qué se le hizo? ¿Ya? Y según eso, ¿cuál sería más o menos la recomendación o el plan para seguir con mm. su tratamiento? ¿Ya? Entonces pienso que sí lo hacemos, a lo mejor sin saber que se llama SBAR, pero lo hacemos. Mm. Que hay muchas cosas que hacemos y tienen nombre ya. Suele suceder, ¿ya? ¿Alguien más qué opina del SBAR? Y como dicen, en general uno lo utiliza, por ejemplo, en los hospitales lo tienden a usar, pues ahí como cuando tú describes en la ficha también, pues, pones como lo subjetivo, cómo está el paciente, qué es lo que hiciste, el objetivo, y después como cuál fue tu intervención y como algo breve, pues. En Súper, general entonces tienden los como escenarios de a alta utilizar eso. fidelidad tienen que tener SBAR, ¿ya? Y como tú intenciones el SBAR, ponte tú ya, estamos con un pacientito y yo, oye, está llamando la enfermera que quiere que le entreguen el paciente que va a subir a sala. O está llamando otro colega que quiere conocer al paciente. Entonces, ¿por qué? Porque el estudiante le estructuras, le das forma a lo que quieres que entregue. Por eso todo esto es entrenable. Y hay que entrenar, 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 entrenar. Porque, claro, nosotros lo hacemos así, pero después de cuántos años, Matilde. Sí, Acuérdate acuérdate de tus primeras entregas. Uno se da más vueltas que... es verdad. ¿Ok? Entonces, el SBAR es súper importante y yo los animo a que en sus escenarios siempre hay un SBAR de alta fidelidad. ¿Ok? Súper importante eso. Bueno, solamente mostrarle acá lo importante del factor humano, ¿cierto? Eh, ¿cierto? De la ingeniería y de la psicología, que son los facilitadores de error. Y aquí hay cosas bien interesantes que usted pudiese trabajar escenario y también uno puede trabajar con modelos mentales, que son los factores que afectan el desempeño de áreas complejas. Hay varios tipos. El factor individual, ¿ya? Que es en el fondo factores que tú tienes, también, buena, aquí el acrónimo HALT, hambriento, enojado, tarde, cansado o estresado. ¿Qué significa eso? Que hay personas, habemos personas, todas,
que somos muy poco asertivas o cometemos más errores cuando estamos bajo algo de esto. ¿Alguien le suena? Yo voy a decir lo mío, hambre. Yo con hambre no me hablen. No pienso, no pienso, tomo malas decisiones, mal, todo mal. ¿Alguien quiere compartir cuál es su HALS principal? Pero yo lo mismo, hambre. Con hambre no sirvo. Tengo que solucionar ese problema primero y ahí puedo hacer lo que sea. Pero con Perfecto, ya, hambre no no, no resulta, los hambrientos, muy bien. ¿Alguien más, Matilde? No, Hay mire, yo creo que a lo mejor, ¿no es cierto? Cuando estoy muy cansada, ya como que uno ya lo único que quiere es como salir rápido, irse, ya a lo mejor a comer si no he comido, pero sí influye mucho, ya sobre todo hay personas que llegan enojadas, Sí, llegan así enojadas es. y patean para todos lados, ¿no es cierto? Y al final uno dice, bueno, ¿qué culpa tengo yo? ¿Ya? Si no, no durmió, la guagua molestó, no sé, cualquier cosa. ¿Ya? Y realmente es muy difícil trabajar con una persona que está enojada porque una, te critica todo, no te sabe escuchar, ¿ya? Y por último, de repente, emocionalmente también, ¿no es cierto? Se descompensa y grita, ¿ya? Y hace que todo el resto del equipo, por supuesto, ande mal. Esto, ¿por qué se los muestro? Porque estos son, para mí serían factores para meter en simulación clínica de crisis. Yo Mm. cuando el estudiante ya sabe baja fidelidad, ya sabe alta, todo, yo le voy a meter a un compañero enojado. Necesito saber cómo se comporta la persona frente a alguien que está enojada, ¿cierto? Si es asertiva, si es capaz de hablarle, oye, quiero hablar contigo, te noto, qué sé yo, porque así es la vida real te va a tocar la persona que pierde la compostura frente al enojo, al estrés, al cansancio, ¿cierto? Entonces, estos son como temas para tocar en la parte más alta de la pirámide, que es el manejo en crisis. Pero también tenemos factores relacionados con el equipo de trabajo. Y acá tenemos confusión de roles. Súper interesante. ¿Qué hace quién? ¿Ok? Yo pensé que tú lo ibas a hacer, no lo hice yo, pucha, hicimos los dos la misma cosa. Distancia de alta potencia y gradiente de autoridad. Cuando el jefe es Dios. Cuando el jefe es tan Dios que nadie le va a decir no sé o nadie va a confesar un error, ¿cierto? Técnicas de comunicación ineficaces, ¿cierto? Que hablamos mal. Y acá aparece un temazo que es relaciones disfuncionales. Es cuando la enfermera de ese turno no le habla al médico. Están peleados por siempre. Entonces tú le tienes que decir a otro que le diga, qué sé yo, dos test que no se pueden ver y justo quedaron en el mismo turno. Esas relaciones disfuncionales hace que todo el equipo trabaje mal, porque estamos todos pendientes de ellos, ¿cierto? Entonces también ahí podemos tener unos escenarios de, imagínate, tú llegas y haces un escenario y te llega el gallo súper prepotente. ¿Cómo tú te enfrentas a esa persona que es súper prepotente? Que entonces ahí estás formando otro tipo de situación. Factores relacionados con el ambiente, interrupciones, ruidos, traspasos, presión de producción, falla en el equipo, lugar y equipo desconocido, ¿ok? Todo eso también puede ser un escenario de simulación y generan muchos errores. Y acá aparece nuestro amigo Gaba, ¿cierto? Y yo les decía, los 15 principios, que ustedes tienen que elegir máximo 4 en un escenario de alta fidelidad, donde ustedes pueden decir, yo para este escenario quiero que haya comunicación efectiva, que revalúen repetidamente y que prioricen dinámicamente. Entonces, yo como quiero esas 3 competencias, el escenario lo intenciono para que prioricen dinámicamente. Entonces puede ser que yo tenga un paciente, por ejemplo, que está malito y le llega otro peor. Chuta, voy a tener que cambiarme al otro que está más grave. Entonces intenciono la priorización. Puedo pedir, por ejemplo, ejercitar, llamar para pedir ayuda temprano. ¿Cómo intenciono eso? Intenciono colocándolo en un escenario que yo sé que les va a quedar como poncho. Yo sé que no van a poder resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Que sean capaces de decir, ¿sabe qué? Esto es mucho para mí, voy a llamar por teléfono a alguien que me ayude.
Entonces tú ahí lo retomas en el debriefing y dices, mira, qué interesante, aquí tú pediste ayuda a tiempo, ¿cierto? O quizás nunca pidió ayuda. Y ahí es grave, po. Es grave hacer algo que tú no sabes hacer y sin pedir ayuda. Entonces, recuerden, esto es el factor humano, es lo que ustedes van a declarar en su guía de alta fidelidad. Declaran 3 técnicas, 2 técnicas, una técnica, lo que sea, pero además van a declarar máximo 4, ¿cierto? Factor humano. Tanto en la parte técnica como en la social factor humano, ustedes tienen que tomarlo en el debriefing y conversar de ello. ¿Ok? Por ejemplo, si tú querías que pedieran ayuda a tiempo y nadie pidió ayuda, tú dices, noté que nadie pidió ayuda. ¿Qué opina el resto? Entonces iba a decir, no, pues debieron haber pedido ayuda, si no, ese caso no era para usted, o sea, era muy, muy grande. Entonces ahí tú puedes empezar a hablar de la responsabilidad, de la parte ética, de conocer los límites, de saber cuáles son tus fortalezas, pero también cuáles son tus debilidades. ¿Te das cuenta? Entonces es súper importante esta parte y es esto es la alta fidelidad. La técnica ya la saben, ahora tienen que saber aplicarla y saber, ¿cierto?, utilizar el factor humano como un medio para llegar a buenos resultados. Entonces, si me dice alta fidelidad, factor humano. Ya saben poner vía, ya saben hacer, qué sé yo, una evaluación muscular, pero ahora hay factor humano. Y si queréis complejizarla más, puede ser un paciente que no coopere, por ejemplo. Que no coopera, ¿cómo llega a ese paciente? ¿Cómo le habla a ese paciente para que lo coopere? Obviamente que eso, cuando le vas aumentando la complejidad, tiene que ser en niveles terminales. Estamos hablando internados, ¿cierto? En últimos años, no puede ser al tiro, ¿sí? Así que, y esto es la gran reflexión, cómo generar escenarios que aborden el factor humano, obviamente escenarios de alta fidelidad. Un escenario de alta fidelidad sin factor humano no es escenario de alta fidelidad. Así que eso, chicos. Yo estuve trabajando con la pauta que tú mandaste, con la guía de alta fidelidad, y tengo más o menos, yo creo que ya terminado. Por supuesto que se me hizo eterno, ya porque hay que poner el guía el guión, digamos, del actor, qué tienen que preguntar, ya es diferente a lo mejor escribir todo eso, ya como para que tú lo puedas ver, Mm, a lo que uno va, a lo que va saliendo en el momento. ¿Ya? mm. Pero también le puse el factor humano, ahí te lo voy a mandar después para revisión. Sí, perfecto. Sí. Tienen 2 semanitas más para presentar su No, trabajo de entonces, alta bueno, yo te lo voy a fidelidad. mandar en un ratito más porque lo tengo listo, así que... Ya, muy bien. Comentarios en relación a la alta fidelidad. Lo que vimos hoy día vimos por la parte más dura de la alta fidelidad, que el Sí, constructo. yo creo que requiere de mucho tiempo, ¿ya? Y hay asignaturas que sí tienen un número de horas más o menos considerable, pero hay otras asignaturas que tienen muy poquitas horas, sobre todo en la parte de práctica. ¿Ya? Entonces se hace, pero apenas uno alcanza a mostrar y ya después se cambió a otro tema y a otro tema. Entonces, que todos los estudiantes participen, sobre todo cuando el grupo es grande, ¿ya? Y que todos puedan hacer de actores, que todos puedan hacer de evaluadores. Es que se hace una vez. Sí, Eso pero es súper tiene que irse importante. cambiando. Claro, por ejemplo, decir pero no el mismo taller. Es No, una no, muy buena no, por observación. supuesto, sí, por Ponte tú, supuesto. el taller uno entra Juanito al taller uno, el resto mira. El taller 2 entra Pepita, el resto mira. El taller 3 Claro. entra. Entonces, es 90 minutos que se distribuyen en pre-brief, brief, desarrollo, debriefing, ¿cierto? Y después el cierre. Mm. Pero un poco también de acuerdo, ¿no es cierto?, con Marcela, me parece que fue lo que dijo, que esto tiene que empezar del primer año, ¿ya? Porque después no tienen, digamos, la posibilidad, no, no la posibilidad, sino que están acostumbrados a que se les dé todo, ¿ya? Y tal como decía ella, ¿no es cierto?, cuando uno le dice, ya, ahora van a trabajar ustedes solitos, ¿ya?
no saben, se pierden. Por eso es tan importante generar estudiantes autónomos y que sepan buscar oportunidades y empezar a resolver problemas con lo que tienen. Y la Yo, por simulación ejemplo, eso es lo que te puede dar. tengo tercer año y tengo cuarto año, ¿ya? Con asignaturas diferentes. ¿Ya? Y bueno, los de tercero, digamos, todavía son súper dispersos, son guaguas, ¿no? Como que no les gusta ni siquiera que uno les pregunte algo, ¿ya? Y ya cuando están en cuarto ya están a punto de salir y no tienen toda esta capacidad de reflexión, ¿ya? Porque no la adquirieron desde un principio, ¿ya? Tenemos muchos estudiantes que traen una muy mala base, las habilidades lingüísticas son pésimas, las comunicacionales escritas, uno lo ve en las pruebas, ¿no es cierto? Cuando les hace una pregunta abierta, que es un enredo que yo creo que ni ellos se lo entienden, que yo de repente le digo, a ver, ¿qué quisiste ¿Mm? poner acá? Porque realmente no entendí cuál era la idea, o no Mm, entienden ni siquiera la pregunta. Ya uno le pregunta mm. una cosa y responden otra. ¿Ya? Y eso es Sí, porque, no sé, como que desde la base vienen mal muchos, ¿ya? Todavía tenemos niños que son pandemia, digamos, en los últimos años de enseñanza media, ¿ya? Entonces, no lo traen, no traen, digamos, mm, el chip. mm. Ahora con Por el tema eso, que tú dices, nosotros somos bien ignorantes, yo me declaro ignorante, ¿no es cierto? Con toda la parte tecnológica que te lo dije desde el ¿mm? principio, pero los niños, yo por ejemplo, el Kahoot que te mandé, ¿Mm? Sí, está le, buenísimo. le digo a mi nieto, digo, a ver, Samuel, qué sé yo, a ver cómo funciona esto, a ver si te funciona en el teléfono, lo probamos. Ya, ¿qué vamos a hacer? Le dije, no, mira, un Kahoot. Me dijo, son súper entretenidos. Yo ya lo tenía. Y yo me hice un moño para ver cómo lo creo. Claro, me dijo, no, si esta cuestión es súper entretenida. Pues digo que tenemos que empezar nosotros también a crecer, A crecer, ya a cambiar. a cambiar, sí. Y dejar el protagonismo del profesor. O sea, el protagonismo del profesor está en la planificación y en la implementación de un taller. Ese, Mm, ahí es tu rol protagónico 100%. Tú eres el diseñador de tu escenario. Es como el director de una obra de teatro. Todo. claro. Si uno Pe- Pero, quisiera, ¿no es cierto? Como todo esto que sabemos que se debe hacer. Yo mando, por ejemplo, las clases antes, ya como para que sea más interactivo, ¿no es cierto? Pero ni siquiera las ¿Mm? miran. No, profes, que teníamos prueba de esto, no, profes, que... Ya, entonces cuesta mucho no ser, digamos, el director, como tú dices, en la clase teórica, ya, porque, ya, a ver qué saben de esto. Ya, entonces uno empieza a pasar, ¿entendieron esto? A ver, dime qué entendiste, dime por qué tú crees que es así y no puede ser de esta otra forma, pero la participación es prácticamente nula. No sé si les pasa a los demás profes acá, ¿ya? por eso tienes que intencionar el tema. Por eso hay que darle el protagonismo y si no estudiaron, bueno, es su problema, no es tuyo. Yo creo que también, yo tengo un dicho que lo acuñé hace mucho tiempo, que mis estudiantes son adultos. ¿Se pueden casar? Sí. ¿Pueden votar? Sí. ¿Pueden manejar? Sí. ¿Podrán estudiar? Sí. Entonces, así es sencillo. Yo te di un prerequisito, tenías que estudiarlo. No lo estudiaste, no importa, entramos al escenario, hágalo. Pero no lo voy a hacer clase, porque esto se llama simulación clínica. Mm, Si empiezo a hacer clase, me empiezo a boicotear yo misma. Termino haciendo doble teoría y el estudiante pierde la oportunidad de hacer y de reflexionar y todo el tema. ¿Te va a costar al comienzo? Sin duda. Sin duda, sin duda. No, no creo que sea fácil. Pero tienes que dejar, en el fondo, ya chiquillo, el día de hoy vamos a hacer esto. Te aseguro que la segunda vez, tercera van a llegar estudiados.
porque tú los vas a forzar a hacer algo. O sea, en el fondo tienen que hacerlo. Mm. Entonces, y cuesta mucho. A mí me costó años soltar el plumón. Porque era, ya, no saben, ya, yo les voy a explicar, el corazón. No, chao, pescado. Porque después me di cuenta que le estaba haciendo un flaco favor. Porque en el fondo le estaba subvencionando la flojera. Flojera. La flojera. Así que básicamente Fíjate es un que yo cambio me he paradigmático para encontrado todo. con alumnos, por ejemplo, en que les he hecho calcular la sensibilidad de una prueba dándole tales datos y no saben multiplicar, no saben dividir, no saben cómo plantear una ecuación. Ya hoy día tenían que presentar unos trabajos de marcha en los cuales tenían que poner la cadencia, la velocidad de la marcha. Ay, profe, pero ¿y cómo se hace eso? Se supone que todos sabemos la fórmula de velocidad desde que estamos en la escuela, ¿ya? Pero no se traban, o sea, es lo que aprendí ayer ya se me olvidó, ahora esto de acá. Por eso te digo que va a ser un cambio bastante fuerte, muy pragmático en términos del docente también. Entonces, Hay que hay que hacerlo, intentar. yo creo, hay que ¿Sí? intentarlo y hay que alinearse. Yo creo que Mm. cuando las escuelas trabajan alineadas, funcionan mucho mejor. De todas maneras, va a haber hay una línea de acción. Esa, y eso es súper importante. Así que no, hay que tener paciencia al comienzo. Los cambios cuestan. Créanme, los cambios cuestan. Pero yo siempre también la otra cosa que no se me olvida nunca, fíjate, que aparte de que son adultos mis estudiantes, no se me olvida que uno está acá por el estudiante, pero más que por el estudiante, por el paciente. Entonces uno tiene una responsabilidad importante social, porque estás mandando gente a trabajar con personas. Obvio. Entonces, y cuando pienso eso, se me quita la pena. Se me quita lo buena persona. Sí, de repente Eh, nosotros conversamos con los otros colegas. Ojalá que nunca nos toque que un angelito de estos nos atienda. Entonces, cuando yo digo, ¿puede atender a mi mamá? No, entonces no, pues no puede atender a mi mamá ni a nadie, pues. O sea, en el Claro. fondo, yo creo que eso no se nos puede ir, ¿cachai? No se nos puede ir ese detalle. Así que, así que eso, pues, bueno, hemos terminado Alta Fidelidad, nos pondremos de acuerdo para ver Kahoot, ¿ok? Mándenme por correíto su disponibilidad horaria, podemos hacer varios grupos, ¿ok? Si necesitan. Y 2 semanas tenemos para que puedan entregar alta fidelidad. Si necesitan asesoría, por favor también pídanme una horita, no hay ningún problema, ¿ya? Así que eso, y traten de ver todas las cápsulas que tiene la plataforma, que tiene harto material, ¿ya? Las vi todas. Mm. Comentarios, ya que estamos finalizando. Em, en realidad, como decían, es interesante todo este tema, es harta información que hay que asimilar. Yo estaba pensando en cómo meterlo en el tema de las asignaturas, que yo creo que es el desafío más complejo, porque significa cambios, tú dices un cambio de paradigma tanto para los estudiantes como para los docentes. Primer Mm, paso que hay que hacer, o sea, que entiendan cuál es la finalidad y en qué nos aporta, o sea, por qué voy a hacer algo distinto a lo que hacía siempre, que obviamente va a ir, como decías tú, en beneficio no solo de los estudiantes, sino que pensando en los futuros usuarios o pacientes que ellos van a atender, que ahí es donde está la responsabilidad. Eh, y sí hay cosas que ya hacíamos que no teníamos idea, quizás como el nombre que lo estábamos haciendo, a lo mejor no era con la estructura tal como estaba, pero por ejemplo lo que eran baja fidelidad ya las aplicábamos, incluso en mm. algunos con habilidades complejas también, no con la misma dinámica, pero estaba como apuntado para allá. Sí, el tema de la retroalimentación, que lo encuentro interesante, que en realidad uno siempre la hace, pero hay formas de poder optimizarla, yo creo, porque cómo dirigir al estudiante, tus habilidades comunicativas, cómo replantear, mandarle de vuelta la pregunta para que el estudiante es el que resuelve y haga el proceso metacognitivo y que finalmente se traduzca en un aprendizaje significativo, porque si no significa seguir con la dinámica de dar las respuestas, no, pues, o sea,
Usted me está preguntando algo, yo le contrapregunto y fundamenteme eso y busque información. Tome tiempo, ¿Mm? da lo mismo, pero no lo puedo dejar que se vaya con la duda. O sea, ya en caso de que ya está muy Ujú. perdido, ya no tengo otra opción que decirle, oiga, mire, esto va así, por aquí, por acá, cosas Sí, así, pero tengo que darle la instancia para que él se someta a esa situación y trate de buscar la solución al problema, que va de la mano con el tema del razonamiento. Ahora, pensando en la lógica, por ejemplo, no sé, en nuestra carrera, yo creo que baja fidelidad tendríamos que ir entre primero, segundo, ya tercero, quizás podríamos incluir algún paso de alta fidelidad y quizás en cuarto ya podría ser como más masivo en alguna asignatura, pensando por el tema de recursos y todo eso. Pero sí, encuentro que es muy interesante el tema. Creo que todavía está en pañales, igual me insta un poco a tratar de aprender más cosas, pero el tema de los tiempos ese se complica un poco. Pero con esto por lo menos la lógica de lo que deberíamos hacer queda mucho más clara. Así que agradecerte, un curso interesante. qué bueno. Muchas gracias. ¿Alguien más para finalizar? Yo creo que igual, como dice Fernando, ¿no es cierto? Hemos aprendido, ¿ya? Tal como dice él, a lo mejor estábamos haciendo cosas similares sin saber que estábamos haciendo simulación ni de baja ni de alta, ¿no es cierto? Pero algo hacíamos, ¿ya? Así que realmente encuentro que el curso nos ha servido bastante como para alinearse y sabernos más o menos cómo dirigir al grupo de forma de sacarle más provecho al estudiante. ¿Ya? Qué bueno. Y recuerden que somos sede Xochicim 2026 en La Serena, 5 y 6 de noviembre del próximo año. Así que yo espero que se presenten con algunos trabajitos, ¿ok? Seguimos trabajando. Así que para que presenten algunos trabajos interesantes, ¿cierto? Ahí yo los puedo apoyar, pero la idea es mostrar presencia en el Congreso Nacional de Simulación Clínica ¿Cuándo es con el cualquier congreso? 5 y 6 de noviembre del Ah, 2026 en La Serena, en la Universidad del mm, Alfa. mm. Así que espero, lo mínimo que espero, que presenten trabajo, ¿ya? Así que eso pues chicos, espero que estén muy bien. Me escriben para cuando quieran juntarse por el Kahoot, ¿ok? Y tienen 2 semanas más para presentar sus trabajos y si necesitan algún tipo de tutoría, aquí estoy, ¿ya? Gracias. Voy a dejar de compartir, ya. Aquí estamos, vamos. Ahí está. Listo. Ya. Ya pues, que estén muy Muchas bien. gracias, que estén Igual bien. tú, que estén bien. Muchas Chao, Chao, gracias, chao. nos vemos. Chao, chao. 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 Chao, Ok. gracias. Espera. Hello.